Continuamos con La Noche. Muchas opiniones de nuestros televidentes al hashtag numeral feminicidio. Numeral feminicidio. Ustedes pueden opinar a través de redes sociales, también lo pueden hacer a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche, @Segurizati NTN24, @La Noche NTN24, @JeffersonNTN24. Voy a integrar a esta hora a Carlos Gómez Restrepo, médico psiquiatra y profesor del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Javeriana de Colombia. Bienvenido al programa La Noche. No sé si allí es noche o día, pero muy buenas noches para todos. Buenas noches, psiquiatra. Desde la óptica de la psiquiatría, me gustaría que usted nos resolviera el siguiente interrogante, doctor, y tiene que ver con esas conductas que deben alertar a cualquier mujer frente a la posible presencia de un feminicida. ¿Cuáles son esos signos de alerta que en términos psiquiátricos deben ser tenidos en cuenta o en términos de conducta, de comportamiento? Bueno, algo importante es definir claramente lo que es el feminicidio y lo que no es. El feminicidio es cuando hay un asesinato por razones del género de la mujer, en este caso. El feminicidio no es todo homicidio que se da contra la mujer, pero muchos de los homicidios contra las mujeres son feminicidios. Ahora, la pregunta es bien importante y hay que mirarla históricamente. Históricamente ha habido una discriminación hacia la mujer, hay marginación hacia la mujer, hay subordinación de la mujer. Todo lo que lleve a pensar en que hay este tipo de actos puede llevar a pensar en que puede haber algún tipo de maltrato que puede acabar o no en feminicidio. Hay maltrato de mujeres general que diríamos, y algunas estadísticas muestran que cada 11 minutos se maltrata a una mujer en Colombia, cada 11 minutos, cada 30 minutos hay un delito de carácter sexual. Y el feminicidio, dependiendo de las estadísticas, se ha visto que cada 2 días hay un asesinato de mujer y algunas otras estadísticas muestran que cada día hay 3 mujeres que son asesinadas. ¿De qué manera se detectaría a un personaje, a un compañero, en este caso íntimo? Porque hay feminicidios diferentes. Nos vamos a referir al feminicidio dado por la pareja con que hay algún tipo de relación. En primer lugar, hay que mirar la historia del individuo. En general, la parte del feminicidio va en familias o la parte de maltrato va en familias. ¿A qué me refiero? Que normalmente la persona maltratadora ha tenido un padre o una madre que son maltratantes, en general un padre con su madre, de tal manera que hay cierto ejemplo, diríamos, a nivel familiar y asimismo en sus abuelos, familiares, etc. Número 2, hay que mirar la sensación de poderío que existe del hombre hacia la mujer. Entre más muestre poder por ella, por la posesión por ella, puede ser algo que lleve a esto. Número 3, los celos. La celotipia es algo muy frecuente. Las personas muy celosas con su pareja tienden a reaccionar más fácilmente así. El alcohol. Cuando hay alcohol de por medio, tiende a haber más maltrato y tiende a desinhibirse más la persona y a tener más oportunidades de esto. ¿De qué manera se ve el maltrato? El maltrato no siempre empieza como un feminicidio, va poco a poco creciendo, digámoslo así. Hay maltrato en primera instancia psicológico, en que hay palabras duras hacia la persona, hacia la mujer, hay comentarios indebidos hacia ella. Más tarde, a veces hay violencia física. La violencia física se ve en general en sitios donde no se nota mucho. Inicialmente hay maltrato, digamos, de regiones donde no se ve el moretón, la hinchazón, etc. Y luego poco a poco va tomando más ventaja. Igualmente, los maltratos en general inicialmente empiezan en sitios donde hay menos opción de saber que se da, es decir, en la casa, en lugares más recogidos, y poco a poco cuando la persona toma algún tipo de confianza, digámoslo así, empieza a hacerlo fuera del hogar,
en lugares de otro Sí. tipo y en sitios donde se puede visualizar mejor. Hay un Esto, punto, diría yo, es en general este tipo de... sí. Dime. No, hay un Dime, punto en Jefferson. particular que quiero preguntarle a la concejal Graciela Díaz, y es que también hay muchos casos, no quiero referenciar nombres exactos, pero ha sucedido en Colombia. Por ejemplo, lo que hace pocas semanas documentábamos con el jugador de la selección Pablo Armero. Él tuvo una discusión familiar que terminó en una agresión física en contra de su esposa, tuvo que responder ante la justicia de los Estados Unidos. Luego se presentó este episodio, esta controversia, en el momento en el que fue convocado a la Selección Colombia. Muchas mujeres, un sector del país, inclusive no solamente mujeres, sino también hombres, cuestionaron eso porque decían que una persona que había agredido a una mujer no tenía que estar ostentando esa dignidad de portar el uniforme de la Selección Colombia. Pero después vimos que su esposa, a través también de redes sociales, y ha pasado con muchos casos, les dijo prácticamente a todo el mundo que no se metieran, que su familia estaba muy bien y que era un tema estrictamente familiar y que ella nunca había sido agredida. ¿Hasta dónde estos hechos, tal y como los acabo de narrar, contribuyen a que sea algo prácticamente normal en algunas sociedades que un hombre maltrate a una mujer? Primero que todo, decir que Colombia es una sociedad patriarcal, una sociedad machista, donde está muy marcado que el hombre mire a la mujer como un objeto, la cosifique, y por eso se crea con la autoridad, incluso hasta de quitarle la vida, argumentando ira e intenso dolor o argumentando un crimen pasional, como lo hacen las autoridades y algunos sectores de la sociedad. Eso es muy importante decirlo, Jefferson, porque a veces las mujeres pierden la autoestima y las mujeres en algunos casos deciden perdonar a sus agresores con muchos argumentos. Uno de ellos, por ejemplo, si yo lo denuncio, ¿qué va a pasar con mis hijos? Yo prefiero mantener la armonía familiar, y aguantan y soportan todos. Otras mujeres deciden soportar la violencia porque dicen, pero yo no tengo cómo generar ingresos. Yo dependo económicamente de él, y bajo esa sujeción económica soportan y aguantan todo, y muchos de esos casos terminan en feminicidios. Pero hay algo también que es muy importante para la sociedad colombiana, cuando se trata, por ejemplo, de figuras públicas de mucho reconocimiento, como el caso del jugador Armero. Todo es perdonable y todo es permisivo, y entonces lo llevan al escenario de lo privado. Pero aquí no se puede olvidar que la violencia intrafamiliar trasciende los linderos de la intimidad, porque es un problema de contexto, de convivencia, que afecta a una comunidad, y sobre todo, algo muy importante, afecta a un entorno familiar. Yo sí quisiera llamar la atención de aquellas mujeres que de alguna manera justifican las agresiones por la razón que sea, porque cuando se justifica la agresión, indirectamente estamos promoviendo hacia los miembros del interior de la familia que más adelante esas conductas violentas que vieron, con las cuales crecieron, se repitan. Y por eso es que encontramos que muchos de estos agresores ven algo normal, maltratar a una mujer, golpearla, cosificarla, incluso algo muy que llama mucho la atención, en las canciones, en las letras, sin importar ni siquiera dar nombres, a las mujeres las maltratan, las insultan y las hacen ver como si sirvieran solamente para el tema sexual. Y las mujeres mismas son las que a veces permiten que ese tipo de cosas pasen, porque no solamente escuchan esas canciones, sino que las cantan y se prestan para hacer de esto una campaña publicitaria, algo que va en contravía de la autoestima. Psiquiatra Carlos Gómez Restrepo, hay un punto que toca la concejal, que fue la coautora de esa ley que endureció las penas en contra para combatir la violencia de género. Doctor Carlos Gómez, ¿cuál es ese perfil criminal de los hombres que cometen este tipo de delitos, de estos feminicidios? Psicológicamente, ¿usted qué cree que a qué responde que asuman una conducta de este tamaño ante un rechazo, que fue lo que sucedió con Claudia y ha sucedido con muchos feminicidios que se han cometido en Colombia? Todo nace de un rechazo por parte de la mujer de no querer estar con ese hombre, y ese hombre en respuesta pues la asesina. A ver, hay varias cosas que se conocen y otras que no se conocen. Algo muy importante es pensar que el feminicidio, hasta las estadísticas son relativas, como comentaba ahora.
Hay sitios donde dice que es un feminicidio por día y otros uno cada 3 días, lo cual muestra la dificultad de ver esto. Hay feminicidios que son abortos cuando se conoce que el sexo es femenino. Hay feminicidios que son durante la infancia. Es decir, hay un subtipo muy, muy grande. Entonces hablemos del que me preguntan, es básicamente en el que hay una gran ira e intenso dolor muchas veces, como dice la concejal, lo cual no es excusable, eso quiero ser claro, a raíz de que la pareja probablemente me rechaza, que en el fondo hay una relación de posesión con la pareja, de pensar que la pareja me pertenece a mí y que no podría decirme que no a nada ni rechazarme. Eso lleva a un dolor muy, muy intenso ante el cual, digamos, se cega el individuo y comete el asesinato. En general es muy impulsivo, en general tiene algunas enseñanzas de casa, probablemente en que era muy, muy así todo lo que se daba. En general tiende a pensar muy rápidamente, es decir, no meditar la situación y hacer como actuaciones muy, muy rápidas en la cual no piensa lo que va a hacer y básicamente actúa repentinamente y muy, muy rápido. Y lo que hay de base es como la sensación de poder sobre el otro, la sensación de que me pertenece el otro individuo, que es algo equívoco claramente, pero que está en la base de muchos de estos tipos de personas. Médico psiquiatra Carlos Gómez Restrepo, le agradezco el tiempo que usted le ha concedido hoy aquí al programa La Noche. Bueno, mil gracias, Jefferson. Que estés muy bien. Gracias a usted por estar con nosotros. Vamos a hacer una segunda pausa comercial. Los invito a que sigan opinando a través de nuestras redes sociales con el numeral La Noche Feminicidio. La Noche Feminicidio. Estaremos leyendo sus opiniones aquí en el programa La Noche. Vamos a hacer una última pausa y ya regresamos con la concejal Gloria Estela Díaz, coautora de la ley contra el feminicidio. Y por supuesto, una última pregunta que le quiero hacer al general Huber Pinilla, y es que nos cuente exactamente cómo fue ese proceso de negociación con este asesino que finalmente no accedió a entregarse, no accedió tampoco a dejar en libertad a Claudia y por el contrario la asesinó, pero también él terminó perdiendo la vida. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.